amigos, el día de hoy, como lo comentamos, vamos a hablar de las cuentas bancarias fiscales y no fiscales. Es muy común que las personas se refieran a cuentas abiertas en instituciones bancarias, por ejemplo, cheques, ahorro, crédito, débito, de inversión, como cuentas fiscales o no fiscales. ¿Pero a qué se refieren con esto? La diferencia entre una y otra es que las no fiscales se usan para administración personal del dinero y las fiscales se usan para administración de los ingresos provenientes de la actividad económica de una persona o empresa cuyos ingresos están gravados para impuestos. Vamos a poner algunos ejemplos. Si abro una cuenta bancaria para depositar salarios, pago de honorarios, pago de facturas por servicios o venta de producto de la empresa, esta es una cuenta fiscal y es en la que se basará su contador para formular la contabilidad y luego calcular los impuestos a pagar. Si por el contrario abren una cuenta para depositar el dinero que les da su pareja para los gastos de la casa, una cuenta para depositar dinero para los gastos de sus hijos que son estudiantes, tal vez otra cuenta para cualquier familiar, por ejemplo sus padres, para enviarles dinero para apoyo en su manutención, son cuentas que no son para fines fiscales, insisto, son básicamente para administración personal del dinero. Sin embargo, tanto las cuentas fiscales como las no fiscales son fiscalizables, es decir, las autoridades hacendarias pueden solicitar se explique el origen de dichos ingresos. Es decir, el que sea una cuenta no fiscal no significa que no tendrás que dar una explicación sobre el origen de los recursos y justificar por qué razón dichos ingresos no son sujetos del pago de impuestos. Es importante que sepan que todas las instituciones financieras, sean bancos, cajas de ahorro o cualquier otra, están obligadas de informar a las autoridades fiscales en forma mensual sobre los movimientos de todas las cuentas bancarias, sean fiscales o no fiscales, particularmente si tienen operaciones en efectivo. También que los bancos tienen que vigilar y reportar, entre otros, por ejemplo, operaciones inusuales. ¿Qué es una operación inusual? Si en una cuenta, por ejemplo, de nómina, donde se reciben normalmente 2 depósitos al mes en forma quincenal por la misma cantidad cada vez, porque corresponde a salarios, como ya dijimos, del titular de la cuenta, y de repente tiene un depósito, ya sea en efectivo o mediante depósito, con cheque o transferencia, de un monto importante, esta operación se tiene que investigar porque fue algo inusual. Pero puede ser que corresponda a la venta de un auto o de una casa. En ese caso no hay problema porque se puede demostrar que si bien la operación es inusual, por eventual, pero es completamente legal. También investigarán y reportarán los bancos o las instituciones financieras y en general la dispersión de fondos entre diversas cuentas. ¿Cuál es este caso? Bueno, corresponde a cuando una persona, por ejemplo, llega a depositar al banco una cantidad importante, por citar alguna, 300,000 pesos, pero hace varios depósitos de 25,000 en cuentas de familiares o amigos. Evidentemente se está tratando de difuminar la operación para disimularla. También van a investigar o reportar cuando haya dudas sobre la legalidad o procedencia de los recursos. Por ejemplo, un depósito por una cantidad importante en efectivo, pues no se justifica salvo ciertas excepciones. También puede haber sospecha de desviación de recursos. Por ejemplo, cuando se trata de una cuenta de un funcionario público que igualmente recibe 1 o 2 depósitos al mes con su salario y de pronto recibe un depósito importante e inusual, pues da lugar a llamar la atención y generar ese reporte del que les he hablado, que pues da lugar a sospechar que hay una desviación de recursos. Aquí seguramente se preguntarán por el secreto bancario. Por supuesto que existe, pero este tiene casos de excepción y uno de ellos es precisamente que las instituciones financieras sí deben informar a las autoridades hacendarias de cualquier movimiento bancario. Entonces, sí puedes tener una cuenta personal para la administración de tu dinero o bien para depositar, como ya dijimos, a los familiares. Pero debemos transparentar en todo momento el origen del dinero. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno,
Si es, por ejemplo, la cuenta del esposo o la esposa para administrar el dinero del hogar, pues pago de la luz, teléfono, colegiaturas, etcétera, el depósito que le haga el esposo o la esposa al cónyuge debe ser mediante cheque o transferencia de la cuenta precisamente del cónyuge que hace el depósito. Por supuesto, dicho cónyuge debe tener ingresos que a su vez sean de origen lícito y hayan pagado impuestos si es que corresponde. Por eso digo, ¿por qué digo que si es que corresponde? Porque, por ejemplo, puede ser que el esposo sea jubilado y reciba una pensión que no esté sujeta al pago de impuestos. Esto depende del monto de la pensión. O bien, si es una persona que recibió una herencia de sus padres, en esos casos no está sujeta al pago del impuesto, pero el dinero es de origen lícito y puede disponer de él libremente. Otro caso, el estudiante que recibe dinero de sus padres o los padres que reciben dinero de sus hijos. Igualmente, el depósito debe ser mediante cheque o transferencia de sus padres o de sus hijos, y que estos a su vez tengan una cuenta que deben poder demostrar que sus ingresos son legales y han pagado los impuestos correspondientes. En cambio, si los depósitos son en efectivo, lo que va a suceder es que cuando el SAT cuestione el origen de los ingresos, no se podrá demostrar que fue dinero que les dio el esposo o los padres o los hijos para gastos personales. Entonces la autoridad fiscal lo considerará como ingreso que debe pagar impuestos. El problema es que va a determinar el monto de impuestos a pagar, más actualización, más recargos, más multas. Entonces se vuelve un crédito muy cuantioso. Por ejemplo, el pago de alimentos, que incluye la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores, además de los gastos para su educación y para proporcionarles oficio o profesión adecuados a sus circunstancias personales, no están gravados por impuesto, pero sí debe acreditarse que se pagó precisamente de los padres a los hijos. Las donaciones, por ejemplo, de dinero de padres a hijos o viceversa, si bien no están gravadas por el impuesto sobre la renta, sí es requisito que se declaren cuando superan los 600,000 pesos en un año y debe protocolizarse ante notario cuando rebasan ciertas cantidades. La cantidad varía según la entidad federativa, por eso hay que investigar. Entonces, en conclusión, sí hay cuentas fiscales y no fiscales, pero todas son fiscalizables. Si se trata de cuentas no fiscales, los depósitos deben hacerse mediante cheque o transferencia provenientes de otra cuenta para acreditar el origen de los mismos, pero nunca deben hacerse en efectivo. La persona que recibe los depósitos por alimentos deberá demostrar que quien lo depositó es precisamente la esposa, padre, madre o hijo. Las personas que tengan una cuenta fiscal deben conservar los estados de cuenta, los comprobantes de los depósitos y los datos de quién o quiénes depositaron al menos por los últimos 10 años. Si los depósitos fueron en efectivo, seguramente las autoridades fiscales lo considerarán ingreso sujeto al pago de impuestos. Determinarán un crédito fiscal a cobrar y estarán en posibilidad de presentar una denuncia penal por delitos de defraudación. Si los donativos exceden los 600,000 pesos en un año, el donatario, es decir, quien recibió el dinero, debe declararlos ante Hacienda. Los donativos deben protocolizarse ante notario dependiendo del monto de la donación. Si tienes dudas sobre estos temas, puedes consultarnos en los correos y teléfonos que aparecen en pantalla. Hasta la próxima.